Buenos días, chicos. Bueno, vamos a seguir con sistema sonométrico, ¿vale? Ordilla, ejercicios y teoría de la representación del punto y la representación de la recta. Es importante que lo tengamos claro. Si hay alguna duda, por favor, remitírmela porque es muy importante. Luego vamos a ir avanzando para el tema de las vistas, aunque más o menos es fácil, ¿no? Luego volveré con Diédrico, ¿vale? La parte que me he dejado ahora que puedo ya grabar vídeos y tal para daros algunas nociones. Pero de momento voy a centrarme ahora en la sonométrica, en espera de cómo van a evolucionar un poco las cosas. Creo que hay una reunión el miércoles para decidir un poco qué entra en la EBAU. No estoy seguro, a nivel de consejeros, etcétera, con el presidente, bueno, todas estas cosas. Entonces cuando sepa algo más ya os diré, pero esto seguro que va a entrar, vistas seguro, porque entra siempre, es algo sencillo, es algo que además os vale como 2-3 puntos en el examen y conviene saber hacerlo, ¿vale? Bueno, estábamos diciendo que el sistema sonométrico, ¿vale? Es el que tiene tres ejes, ¿vale? X y Z, aquí ya no es como en diédrico, aquí tenemos tres ejes. Y os decía que había distintos tipos, ¿vale? En función del ángulo que formaran esos tres ejes X y Z. Ahora estábamos con isométrica. ¿Isométrico qué quiere decir? Pues que los tres ángulos son iguales, de 120, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver un poco cómo se representa el plano, qué tipos de planos hay, ¿vale? Os va a sonar mucho de diédrico. Si pensáis en diédrico, es bastante similar. Os voy a subir una teoría que os pasaré a vosotros, ¿vale? Que es de un libro que tengo yo aquí de Ditex, aunque podéis, bueno, vosotros el de segundo, cuando ya lleguemos a la parte correspondiente, porque esto es repaso de primero, ya os funcionaremos con vuestro libro. De momento vamos a funcionar con esto y os facilitaré yo lo que necesitéis. Os voy a dar también algún pantallazo de pizarra, ¿vale? Os voy a enseñaros una pizarra que tengo aquí con algunas cosas que me parecen interesantes. Bueno, entonces en el diédrico, ¿cómo se definía un plano? Si os acordáis, teníamos un plano alfa en el espacio, ¿vale? Y yo, si quería pasarlo a papel, tenía dos proyecciones, ¿vale? Una proyección alfa 2, una proyección alfa 1. ¿Qué era cada una de ellas? Alfa 2 era el corte de alfa con el plano vertical de proyección, ¿os acordáis? Fácil, esto lo sabéis, no tengo que extenderme mucho. Y alfa 1 era la proyección sobre el plano horizontal de ese plano alfa, ¿vale? De tal manera que teníamos alfa 1 y alfa 2 que, si os acordáis, al representarlos en diédrico cortaban en un punto sobre la línea de tierra. Tenían que cortar las dos proyecciones en el mismo punto, si no estaba mal representado el plano. Pues en diédrico, en isométrica vamos a tener lo mismo, solo que en vez de dos, pues vamos a tener tres proyecciones, ¿vale? Os muestro aquí una pizarra, no sé si se ve bien, se ve de aquella manera, ¿vale? Entonces la idea es que un plano alfa, que sería este que está en el espacio, tiene tres proyecciones, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sé que aquí se ve al revés, no os preocupéis porque luego os voy a dar fotografías, os voy a dar apuntes, pero para que me entendáis, tendréis una proyección, alfa 1, que es la proyección, o sea, el corte de alfa con el plano del suelo, X, O, Y. Tendréis una alfa 2, ¿vale? Que es el corte de alfa con el X, O, Z. Y tendréis una traza alfa 3, ¿vale? Que será el corte de alfa con Y, O, Z. ¿Vale? Análogamente vamos a tener, ¿os acordáis? Que en diédrico las trazas se cortaban, como os digo, en un punto de la línea de tierra. Pues aquí vamos a tener un punto de corte, otro punto de corte y otro punto de corte. Y les vamos a llamar TX, TY y TZ. ¿Qué son estos TX, TY y TZ? Son los puntos de corte de las proyecciones con cada uno de los ejes, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Entonces, TX, que le vamos a llamar así, TX, se llaman trazas. Traza X, TX, sería el corte con el eje X, es donde alfa 2 y alfa 1 cortan con el eje X, ¿vale? Vuelvo a enseñar. Mirad aquí, ¿vale? Esto es alfa 2, esto es alfa 1, ¿vale? Donde cortan este X. Antes he señalado mal, esto es alfa 3, ¿vale? No alfa 2, alfa 3. Bueno, tenéis aquí TI, ¿vale? Que será el corte sobre el eje Y de alfa 3 y alfa 1. Y TZ, que será el corte sobre el eje Z de alfa 2 y alfa 3, ¿vale?
Esto luego ahora os lo pasaré bien, o sea que tranquilo, solo era para que lo veáis de alguna manera. Incluso, no sé si así se ve bien, no, se sigue viendo al revés. Bueno, vale, pues ahora seguimos. Vale, este alfa 1, alfa 2, alfa 3 define las tres proyecciones. Y los t, x, t, y tz, las trazas, si las unís, bueno, que tendréis entonces las tres proyecciones que estamos hablando, definen lo que llamamos el triángulo de trazas. ¿Vale? Lo digo por si en algún momento os lo piden, os hablan de él, que sepáis lo que es, ¿vale? Unir tx, ty con tz, ¿vale? Esto os da el triángulo de trazas. En la que yo os he enseñado, y es la primera imagen que os que tenéis en vuestros apuntes, ¿vale? Está todo en el primer cuadrante. Tenemos las tres proyecciones, ¿vale? El triángulo de trazas está en el primer cuadrante. Las tres proyecciones son muy sencillitas, forman un triángulo cerrado que está en el primer cuadrante. Pero no siempre es así, ¿vale? Vais a tener casos en los que a lo mejor pues tx está, en vez de en la parte vista, está en la parte oculta del eje x, casos en los que TI está en la parte oculta del eje Y y casos en los que TZ está en la parte oculta, ¿de acuerdo? Ahora os lo tenéis en la primera diapositiva que vais a poder descargar, ¿vale? También vamos a tener, igual que pasaba en el sistema diédrico, acordaros, podíamos tener planos, si os acordáis del diédrico, mira, si yo tengo, este era mi diedro, pues recordad que podía yo tener, podía tener planos paralelos al suelo o planos paralelos a la pared. Pues aquí va a pasar igual, yo puedo tener planos que sean paralelos a X o Y, a X o Z o a Y o Z, ¿vale? No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Que no vas a tener una de las trazas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el diédrico cuando teníamos un plano paralelo al suelo? Pues que teníamos corte con la pared, pero no teníamos corte con el suelo. O sea, teníamos proyección vertical, pero no teníamos proyección horizontal. Pues esto va a ser igual. ¿Qué son las otras diapositivas? Que os hablo de plano paralelo a la cara X o Y del triedro, plano paralelo a la cara X o Z y plano paralelo a la cara Y o Z. En el primer caso, paralelo a la cara X o Y del triedro, pues va a resultar que tenéis alfa 2 y alfa 3, pero no tenéis alfa 1, ¿vale? Y luego podéis estar por encima del suelo, o sea, en la zona vista que veis, o por debajo del suelo que no veréis, como pasaba en diédrico, lo mismo. Podéis tener un plano por contra que en vez de ser paralelo al suelo sea paralela a una de las dos paredes. Recordad que aquí en axonométrica yo tengo dos paredes. Tengo un suelo que es X o Y y tengo dos paredes que son X o Z e Y o Z, ¿de acuerdo? Pues puede ser paralelo a una o a otra. Si es paralelo a X o Z, lo que no vais a tener es traza alfa 2, ¿vale? No vais a tener proyección alfa 2 del plano, vais a tener alfa 1 y alfa 3. Si estáis en el caso de que sea paralelo a Y o Z, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que no vais a tener alfa 3. Lo que vais a tener es alfa 1 y alfa 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, si estoy paralelo, estoy en un plano paralelo a Y o Z, nunca voy a cortar a Y o Z, luego no puedo tener alfa 3. Es imposible, ¿vale? Esto funciona igual que en diédrico, solo que estamos hablando de que en vez de tener, digamos que en diédrico teníamos un plano vertical y uno horizontal, y en este otro sistema tenemos un plano horizontal, pero tenemos dos posibles planos de proyección verticales, ¿vale? Pero es lo mismo, el concepto es el mismo. Por favor, pensadlo, haced la analogía y no necesitáis estudiar nada, simplemente es darse cuenta de que funciona como el diédrico.